La radio. Se encuentra en dos formatos, AM y FM. La radio AM es un medio de comunicación que se transmite con una modulación de amplitud AM. También se requiere el receptor que permita escuchar las emisiones. La radio FM no tiene otro significado que radioemisión que funciona a través de frecuencia modulada. Pero, ¿qué es la radio? Es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia, como la radio por internet. La historia de la radio. A finales del siglo XIX se vivían años de incertidumbre política en gran parte del mundo, con guerras que amenazaban la estabilidad de las grandes naciones de la época. Esto fue lo que impulsó a una gran parte de científicos, universidades y laboratorios a tratar apresuradamente de encontrar un nuevo sistema de comunicación que no necesite cables. Basándose en las pruebas de Hertz, a partir del año de 1886, diferentes grupos de investigación buscaron fórmulas para alcanzar esta telegrafía sin hilos. La considerada como primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, desde Brant Rock Station, en Estados Unidos, en la ciudad de Massachusetts, en la que no se pudo escuchar la canción Oh Holy Night y unos pasajes recitados de la Biblia. A partir de ahí, los sistemas de radiodifusión se fueron extendiendo progresivamente por el mundo, aunque no fue hasta la década de 1920 cuando comenzaron las primeras transmisiones regulares con programas de entretenimiento. Posteriormente, hacia 1937, aparecieron los primeros sistemas basados en la modulación de frecuencia FM, lo que permitió minimizar los problemas de interferencia y reducir la estática de los receptores debido al propio equipamiento y las condiciones ambientales, convirtiéndose así en una herramienta fundamental para la comunicación del mundo entero. Formato radiofónico. Sirve para llamar la atención, es un gancho motivador para representar un problema de la realidad que preocupa, ya que refleja o representa un drama de la sociedad de manera concreta, breve y precisa. Lo conforma el diálogo. Es el significado o diálogo de las palabras noticia. La noticia es la información de algún acontecimiento que sucede en un ámbito específico que se da a conocer a la sociedad. Comentario. Introduce un análisis y una opinión acerca de un hecho comentado. Nota o crítica. Análisis o juicio de una situación, una persona o trabajo. De manera general se refiere a un juicio que pierde su objetivo o subjetivo. Entrevista. Un diálogo entablado entre dos personas o más. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos, investigación e informativos. Charla. Es una conversación entre dos o más personas. Es una herramienta en la que varias personas se pueden comunicar a la vez. Géneros radiofónicos. Son el reflejo de la historia y la cultura de la creatividad humana de una época determinada. Es así que permiten la distinción y clasificación de los textos narrados. Existe el dramático. Representa algún conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. El periodístico. Es un medio de comunicación social que permite dar a conocer y analizar los hechos de interés público a través de las ondas. El periodismo de radio exige que la información sea difundida de manera clara y concisa. Musical. Es una obra de arte escénica de lo que la acción se devuelve las secciones contadas o bailadas. Entrevista. Intercambio de ideas que está basada en una serie de preguntas que plantea el entrevistador y el entrevistado, dando su respuesta y su opinión. ¿Qué es un radiograma? El radiograma es un documento en el que se sienta el comunicado enviado por radio, aunque casi está en momentos de emergencia. El radiograma es el elemento óptimo para enviar información clara a los cuerpos de emergencia. Su uso es indispensable en lugares donde se ha perdido la repetición o donde se perdieron teléfonos o demás aparatos. En este caso, las órdenes son emitidas por radiogramas, así como los reportes y sus respectivas respuestas. Tipos de radiograma. Hay tres tipos de radiogramas: unitario, seriado y radionovela. El unitario. La acción comienza y termina en esa única emisión. Seriado. Cada capítulo presenta una trama independiente que puede ser seguida y comprendida sin necesidad de haber escuchado los capítulos anteriores. Sin embargo, hay un personaje protagónico que es fijo y permanente para darle continuidad a la historia.
Estructura del radiodrama. La estructura del radiodrama es la manera en que están organizados los elementos básicos del drama o historia. Todas las historias poseen una estructura dramática que funciona de manera de esqueleto o de soporte. Esta contiene dentro de sí los siguientes 4 elementos básicos. Personajes son el elemento principal de la estructura dramática. Estos realizan las acciones en uno o varios lugares en un determinado tiempo. Las acciones determinan el cambio y el movimiento dentro de la estructura dramática. Son realizadas por los personajes y están condicionadas por los lugares y el tiempo. Lugares contienen la función de ubicar la historia en un contexto específico. Poseen un gran impacto en las acciones de los personajes, pues los lugares definen el tipo de acción de un personaje que puede realizar ellos. Tiempo es el elemento más abstracto de los integrantes de la estructura dramática. Afecta de manera importante a los personajes, acciones y lugares. De esta manera, el drama radiofónico se definiría como la representación de una historia adaptada a la radio, donde se utiliza necesariamente el código radiofónico. Origen de la televisión. A finales del siglo XIX, el hallazgo de la fotografía permitió vislumbrar una nueva forma de transmisión electromagnética, de imanes y sonido, sobre la cual trabajarían varios investigadores, y que a partir de 1900 se llamaría televisión. También aprendimos sobre los guiones televisivos. Aprendimos que un guión televisivo es un texto en el que se exponen algunos detalles necesarios para guiarse en la realización de un programa de televisión, indicando diálogos, tiempos y textos de los actores, conductores, presentadores y comentaristas, así como indicando los tiempos de los cortes para la introducción de anuncios, las posiciones y ángulos que deben de tomar las cámaras para enfocar en el plano que mejor convenga a los protagonistas de la transmisión, ya sean actores de un programa, comentaristas o presentadores. Un guión de televisión se realiza de forma descriptiva, incluyendo la ambientación, la acción y los diálogos, así como dando indicaciones de en qué momento se deben hacer cambios de cámara, acercamientos, cambios de plano, música de fondo, entrada de anuncios, luces, introducción de videos grabados, en el caso de noticieros, por ejemplo, escena 1, imagen 1. En el primer plano, los protagonistas en la orilla del río, jugando con los pies en el agua, mientras los peces nadan cerca de la protagonista. Cámara 1 hace un zoom a la protagonista sonriendo al acercarse el protagonista con una hogaza de pan y un trozo de queso y una botella de vino. Escena 2, imagen 2. Cámara 2 sigue el movimiento mientras la protagonista se levanta y corre al encuentro del protagonista abrazándolo efusivamente. Al momento la cámara 3 en close-up, al momento en que el protagonista le habla. Sonido. Se introduce música de fondo. Your room arrived so on you. Fade in 14 segundos a 1 minuto 55 segundos. Salida con fade out. Narrador. Antes de almorzar, a orillas del río, los enamorados conversaban de su amor. Cámara 1. Los protagonistas caminan hacia la orilla del río. Diálogo 2. Cámara 1. Imagen panorámica. Henry, sentado sobre el césped. Ya estoy aquí. Dime, ¿me has esperado todo el día? ¿En este lugar? Elena, sí. Henry, ¿por qué? Elena, titubeando. Porque te amo. También aprendimos sobre el discurso televisivo. Es la estructura de varias divisiones que se hacen en un programa, ya sea de entretenimiento o informativo. Tiene una estructura que sigue a otra. Cada uno es ubicado conforme a su clasificación. Esto se ve a la importancia que las personas le dan a los programas, ya sea porque un niño debe ver programas que son para su beneficio y no mirar cosas que lo perjudiquen. Para eso existen las 3 funciones básicas, que son entretener, informar y convencer.